Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión online de Incai Business School. Mi nombre es Yanori Salazar y seré su moderadora en este webinar. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Carla Fernández. Ella es profesora del programa Organizaciones Ágiles y vamos a compartir con ella la sesión acerca de organizaciones ágiles, principales retos para la transformación. Antes de iniciar, me gustaría verificar el sonido, si está funcionando, para verificar si está funcionando correctamente. Entonces agradezco que en el chat, en la barrita que está inferior, en el Zoom, puedan confirmarnos si nos están escuchando bien, por favor. Perfecto, ya tenemos confirmaciones de bastantes personas y de varios países. Muchísimas gracias, es un gusto contar con la participación de todos ustedes. Ahora me gustaría continuar con la presentación de la profesora Carla Fernández. Obtuvo su PhD en Administración de Negocios con concentración en Sistemas de Información de la Universidad de Illinois de Urbana-Champaign. Además, realizó estudios de grado en Ingeniería Industrial y obtuvo con honores una maestría académica en Computación e Informática, ambos de la Universidad de Costa Rica. Fue distinguida con una beca de Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Actualmente es profesora de planta y directora académica de los programas MBA y Global MBA. La investigación de la doctora Fernández se centra en el estudio de la gestión de tecnologías y de la innovación mediante métodos de Machine Learning. Sus intereses de enseñanza se centran en el uso estratégico de las tecnologías de la información, la ciencia de datos y las metodologías ágiles. Muchas gracias, profesora. Al terminar la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que los invito desde ahora a participar activamente. Nos pueden escribir a lo largo del webinar en la sesión correspondiente, igualmente donde hicieron la confirmación del sonido. Sin más por el momento, los dejo con la profesora. Adelante, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanori. Bueno, qué gusto estar aquí. Ahí veo a algunos exalumnos que siempre es bueno verlos otra vez y verlas. Y bueno, de verdad, un placer estar aquí esta tarde transmitiendo desde INCAE, porque ahora pues han ido aumentando las actividades presenciales ya en el campus y esta mañana teníamos incluso una reunión presencial con el rector después de mucho tiempo. Entonces, transmitiendo desde la garita de Alajuela en Costa Rica. Bueno, la idea de hoy es que hablemos un poco de qué nos referimos con organizaciones ágiles, a qué nos referimos con cómo lograr esta transición, ¿verdad? Y cuáles son esos principales retos que enfrentan las empresas cuando quieren hacer esa transformación, ¿verdad? Voy a irme un poco para atrás, un poco con la historia, ¿verdad? Porque obviamente esto de ágil es algo que ha estado muy en tendencia en los últimos años, ¿verdad? Digamos que en los últimos 20 años. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de esa historia para que ustedes vean ¿cómo caímos aquí? ¿Cómo caímos a este punto donde la agilidad ha trascendido ciertas partes de la organización o incluso el mundo de la tecnología, que fue donde empezó, para hacer algo que la organización como un todo está aspirando a tener, digamos, afectando sus sistemas organizacionales en la totalidad? Entonces, bueno, voy a irme un poco atrás porque por si alguna gente no ha oído exactamente qué son las metodologías ágiles, entonces hacer una pequeña introducción de eso, ¿verdad? Empezando con este tema que es esta famosa cascada, ¿verdad? Vamos a irnos a digamos, antes de cuando empezó, digamos, la adopción masiva de la computación como una herramienta en las organizaciones, pues eso también dio origen a la ingeniería de software como una disciplina, ¿verdad? Tengo que ponerme, aunque esto ha trascendido el mundo de la computación, el mundo de la tecnología, pues tengo que ponerme ahí que fueron más o menos sus inicios, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento, cuando empezó la ingeniería de software y cuando empezamos a desarrollar proyectos de tecnología y hacer nuevas aplicaciones en las empresas, ¿verdad? Que de hecho fue uno de mis inicios profesionales, en mi vida profesional, ¿verdad? Siempre les cuento que como, y ya con eso saben mi edad, porque cuando yo me gradué de ingeniería industrial estaba de moda la reingeniería de procesos de negocio,
que era el gran tema y de moda en ese momento. Entonces, cuando uno cambiaba los procesos, terminaba cambiando los sistemas de información, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues fueron mis inicios trabajando precisamente en eso, ¿verdad? En cómo cambiar los sistemas. Y entonces ahí, pues, pasaba algo muy interesante con esta cascada, que de hecho ustedes van a ver que en la jerga de la gente de tecnología, pues, esa forma tradicional de administrar un proyecto de tecnología se le llama cascada, ¿verdad? Y como pueden ver es porque es un proceso muy secuencial, ¿verdad? Es un proceso donde no se devuelve, ¿verdad? Donde uno no se puede volver, donde uno termina una etapa y continúa con la siguiente. Entonces, bueno, mi experiencia cuando estaba trabajando en esto precisamente se basaba en eso, ¿verdad? Yo estaba como aquí, como al inicio de la catarata, donde uno recopilaba todos los requerimientos. Y vieran que nosotros hacíamos focus groups, hacíamos de todo, entrevistas, nos sentábamos con el usuario a ver lo que hacía, etcétera. Y entonces teníamos una serie de requerimientos que precisamente se recopilaban en un documento que era como así, sin mentirles, sin exagerar. Bueno, aparte que en esa época todo lo imprimíamos, ¿verdad? Entonces era un documento así, que se llamaba especificación de requerimientos de software, ¿verdad? Que traía todo lo que el sistema iba a hacer. Entonces ese documento prácticamente estaba escrito en piedra. O sea, era un documento que no queríamos que tuviera cambios. Y si ustedes ven, las metodologías tradicionales de gestión de proyectos se centran mucho en eso, ¿verdad? De hecho, tal vez han oído, la gente que sea PMP ha oído hablar del scope creep y esas cosas que uno, en aquel tiempo decíamos, no queremos proyectos que se hagan de hule, ¿verdad? Queremos como casarnos con una serie de requerimientos y terminarlos. Entonces, bueno, nosotros íbamos por esta cascada, ¿verdad? Teniendo los requerimientos, teniendo ese documento que casi que tenía que, un cambio en ese documento tenía que ser aprobado prácticamente por el gerente general, ¿verdad? Tenía un proceso muy estricto de control de cambios, etcétera. Luego seguíamos con todas las partes que se necesitan, ¿verdad? Las otras etapas que se necesitan para tener una aplicación, ¿verdad? Un software. Entonces hacíamos la arquitectura, la parte de la base de datos, después codificábamos, hacíamos las pruebas y lo instalábamos, ¿verdad? Ya ahí lo instalábamos donde el usuario. Y adivinen qué pasaba. Pues cuando llegábamos allá abajo, el usuario decía, ay, ¿saben qué? Se me olvidó que tal tipo de cliente no sigue ese proceso. El que yo les había dicho, y uno, pero hicimos focus groups y todo, diagramamos todo, pero ¿cómo? Ay, es que hasta ahora que me pongo a usarlo, me doy cuenta de que no sirve. Entonces, en realidad era un proceso muy frustrante, ¿verdad? Porque ya ahí, como este proceso es tan secuencial, ¿verdad? Como esta forma de gestionar un proyecto es tan secuencial, devolverse era un gran drama, era carísimo y muchas veces ni se podía hacer. Y el tema aquí es que si algo sabemos, es una teoría muy famosa en los sistemas de información, es que si la gente no le parece fácil la herramienta, ni le parece útil, no importa lo que usted haga, no importa cuánto haya costado, la gente no la va a usar. Y todos sabemos que si no, todo el mundo va a tener ahí los Exceles escondidos de la herramienta oficial, porque es algo que sabemos de los usuarios. Es como les digo, una de esas bellas teorías que son muy simples, pero que a veces a pesar de ser algo que parece trivial, no las tenemos en cuenta cuando hablamos de tecnología, por ejemplo. Bueno, entonces yo no era la única, nosotros no éramos los únicos que estábamos sufriendo con este problema, ¿verdad? De que los usuarios al final nos era imposible recopilar todos los requerimientos. Bueno, había un grupo de gente que también estaba sufriendo con todo esto, que son los famosos agilistas. Entonces, los agilistas que ven aquí, pues es un montón de gente que estaba sufriendo los mismos problemas y empezaron a crear nuevas formas de trabajar, nuevas formas de gestionar esos proyectos de tecnología. ¿Cómo ven los agilistas? Yo les tengo un gran respeto y una gran admiración, por supuesto, pero les faltaba un poquito de diversidad, ¿verdad? Ese es el problema. Pero bueno, aún así, estos agilistas se fueron para un resort hace ya 21 años, en el 21 de febrero del 2001, se fueron a un resort en Utah, totalmente cubierto de nieve, en pleno invierno, y se encerraron ahí, ¿verdad? A ver cómo podíamos, digamos, cómo podían integrar un marco conceptual que nos diera una luz en cómo gestionar esos proyectos. Y bueno, de ahí nació el famoso Manifiesto Ágil, ¿verdad? Que es el que dio origen a todo. Ahora, ¿en qué se inspiraron ellos? Yo creo que sería injusto decir que esta gente no tuvo una gran inspiración, por ejemplo, de los procesos de Lean Manufacturing,
de muchas de las herramientas de la manufactura esbelta, como la han traducido, ¿verdad? De las herramientas de la manufactura japonesa. Muchas de estas herramientas pues también fueron inspiración para ellos, ¿verdad? Entonces, aunque fue algo que como tal, que como nombre, las metodologías ágiles salieron de esa reunión, digamos, el manifiesto ágil y esa agrupación de metodologías que trabajaban bajo una serie de principios, pues en realidad muchas venían inspiradas también de esos temas de justo a tiempo. El mismo Kanban es una herramienta que ahora también, digamos, se considera dentro de esa caja de herramientas de la agilidad. Entonces, bueno, ellos establecen este manifiesto que entonces nos dice una serie en realidad es como una declaración de valores. Y en realidad son unos valores bien disruptivos para el momento en el que estábamos, ¿verdad? Para gente que estaba trabajando toda la vida con este proceso en cascada. Vean que nos dice que valoramos más a las personas y las relaciones entre ellas que los mismos procesos y herramientas. Si uno ve estos marcos conceptuales, en realidad eran marcos conceptuales que son muy intensos en herramientas, en metodologías. Cuando en el origen, digamos, de la certificación PMP y el PMBOK, ¿verdad? Ese Body of Knowledge, hay infinidad de formularios, de herramientas, de matrices que hay que llenar, y bueno, eran muy intensivos en eso. Entonces ellos dicen, no, lo más importante son las personas y sus relaciones. Es más importante la colaboración con el cliente que el mismo contrato. Es más importante tener algo que funcione que algo que sea un montón de documentación, ¿verdad? Y tal vez la más importante y la que más ha dado origen a todo esto es que es más importante responder al cambio, abrazar el cambio, que seguir un cronograma. Entonces, bueno, ellos hacen esta declaración de valores y bueno, dentro de ese grupo de agilistas había dos que son los que crearon la metodología Scrum. ¿Por qué menciono la metodología Scrum en específico? Porque 20 años después han pasado dos cosas interesantes con Scrum. En primer lugar, trascendió del mundo de tecnología hacia otras áreas y se convirtió en la metodología más adoptada. Porque como les digo, cada uno de esos señores o cada, digamos, grupo de esos señores que fueron los que se encerraron en el resort en Utah, cada uno tenía sus propias metodologías. Y entonces está el Crystal Clear, el Extreme Programming, una serie de metodologías que todas seguían principios similares, de ahí que pudieran crear el manifiesto ágil, que además se acompaña de 12 principios, pero todas tenían como diferentes nombres y algunas prácticas que eran diferentes en unas y otras, ¿verdad? Aunque todas cobijadas bajo las mismas ideas. De todas esas, entonces, Scrum es la que logró la mayor adopción, es la que más se usa ahora, ¿verdad? Y ha sido también impulsada por una serie de certificaciones y un desarrollo grande. Y como les digo, trascendió del mundo de la tecnología, que es lo importante, ¿verdad? Hemos estado ya digamos, en una transición hace, no sé, tal vez hace unos... no sé, tal vez unos 18, 15 años, pues ya empezamos a oírlo, ¿verdad? Como un par de años después del manifiesto. El manifiesto fue en el 2001, yo me acuerdo que ya en el 2005 lo empezamos a oír más, ¿verdad? Empezamos a adoptar las metodologías ágiles en tecnología, empezamos a oír que así era como trabajaba Google, que así era como trabajaban los gigantes tecnológicos, y entonces empezó esa adopción en el mundo de la tecnología, pero digamos que hace más o menos unos 10 años empezamos a ver que esto salió del mundo de la tecnología y empezó a ser una práctica adoptada ya por los project managers de diferentes tipos de proyectos. Y entonces incluso podemos ver en los últimos años una tendencia reciente, como actual en el mismo Project Management Institute, de incluir la parte de agilidad, hasta sacaron su propia certificación, etcétera, y demás. Entonces empezamos a ver digamos, una difusión de las metodologías ágiles en mundos más allá del software, en mundos más allá de la tecnología. Y entonces, bueno, dentro de esas tecnologías, pues Scrum es la que ha prevalecido. Scrum, como pueden ver en el diagrama, pues es una metodología que es iterativa, ¿verdad? Trabaja en ciclos que se llaman sprints, y la idea es esa, que al final de cada ciclo, pues uno muestre algo funcionando, ¿verdad? Que muestre algo que ya el usuario pueda interactuar, ¿verdad? Y entonces eso nos va quitando esa gran incertidumbre que teníamos antes con los requerimientos. Porque si el usuario lo ve desde antes, ¿verdad? O ve una versión de lo que quiere, pues ya pues, se puede acordar del cliente ese que no se acordó antes, ¿verdad? Del cliente que seguía un camino diferente. Entonces, bueno, han pasado estos años, la metodología sale del mundo
del mundo de la tecnología y empieza a usarse en otras cosas. Aquí quiero mencionar que se me olvidó antes, que por eso las metodologías ágiles, pues todas se llaman así como en grupo, ¿verdad? Y casi que las podemos usar como sinónimo metodologías ágiles de Scrum, porque Scrum es una metodología ágil, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de Scrum y a veces hablamos de las metodologías ágiles, pero en realidad, pues esta es la que ha prevalecido y todas tienen principios similares, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Ahora vamos a irnos, vean que he estado hablando ahora de proyectos y de proyectos individuales, y ahora vamos a irnos a un mundo más macro, ¿verdad? A ver más lo que ha pasado en el mundo y lo que ha pasado en las organizaciones también en los últimos años. Y bueno, para todos los que estamos aquí, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo, pues el evento que ha causado más disrupción es la pandemia, ¿verdad? Y a pesar de que nos ha causado mucho dolor, pues está muy graciosa el cómic ¿verdad? Porque es cierto, la pandemia y el coronavirus han hecho más por transformación digital y por impulsar y empujar la automatización, por ejemplo, la digitalización en las organizaciones de lo que hemos hecho todos los académicos y todos los gerentes de tecnología juntos, ¿verdad? Ha metido un gran empuje. Entonces, bueno, ese es un tipo de evento que ha caracterizado el mundo actual, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí están algunos datos de lo que ha acelerado la automatización, lo que ha acelerado la digitalización y el trabajo remoto, ¿verdad? Por supuesto, que antes eran, bueno, eran sueños o eran muy pocas las empresas que hacían, por ejemplo, trabajo remoto, ¿verdad? Ahora ya ha sido una constante, ahora estamos pues cayendo en mundos híbridos, pero bueno, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que quería traer, pero no es el único, porque en realidad, si tomamos estos datos, ¿verdad? Si decimos la digitalización o la automatización con la inteligencia artificial, por ejemplo, son también tendencias que vienen de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que han afectado muchísimas industrias, inclusive industrias milenarias como la agricultura, ¿verdad? Han empezado a tener aplicaciones de drones, aplicaciones de sensores, etcétera, que han generado una gran disrupción, ¿verdad? No es algo que pasó por COVID, pero el COVID sí lo aceleró, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo pongo como ejemplo del mundo en que vivimos, ¿verdad? Que en realidad es un mundo donde temas como como las crisis, ¿verdad? Incluso si nos vamos a la crisis del 2009 y la crisis financiera, etcétera, han causado un gran ambiente de incertidumbre. Eso es lo que podemos decir asociado a las crisis. Y bueno, las pandemias tienen también su cuota de cambio muy fuerte en la sociedad. El otro día estaba en un curso de historia, por cierto, hablando sobre precisamente la peste bubónica, ¿verdad? La peste negra, y cómo incluso la aparición de la peste negra fue la que definió el fin de la Edad Media, ¿verdad? Por muchas razones. Por ejemplo, porque todos los sistemas feudales, ¿verdad? Empezaron a no tener mano de obra por la cantidad de muertes que hubo, ¿verdad? Entonces tuvieron que empezar a pagarle a la gente. Y así, entonces, en realidad, este tipo de eventos son los que causan grandes cambios en las civilizaciones, ¿verdad? Grandes cambios y nos empujan, ¿verdad? Entonces ahí vamos a pensar en otro momento de gran cambio, como lo fue la Revolución Industrial. Siempre me gusta decir que si yo estuviera dando esta charla hace 100 años, pues estaría hablando de las bondades de la división del trabajo, ¿verdad? Como la nueva técnica para administrar talleres, ¿verdad? Bueno, porque empezaron los mismos talleres, ¿verdad? Entonces, pongámosle atención a esta foto, ¿verdad? Pongámosle atención a esta foto de un taller de la Revolución Industrial, posiblemente un taller textil, ¿verdad? Una fábrica textil. Y si ustedes ven, pues tenemos claramente una división del trabajo que es por funciones, por ejemplo. Posiblemente gente de esta mesa lo que está haciendo es cuellos de las camisas, la gente de la otra mesa pues pueden estar haciendo bolsillos, esta otra gente pues ensambla los pantalones, ¿verdad? Todo el mundo está trabajando en una tarea específica, ¿verdad? Parte de la gran innovación en ese momento era esa división, ¿verdad? Vean que el estilo
del taller también modifica el tipo de supervisión que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un supervisor, posiblemente un jefe en cada mesa, ¿verdad? Tenemos un tipo de liderazgo también reflejado en esta administración, ¿verdad? En esta organización. Por ejemplo, posiblemente el sistema de pago es un pago a destajo, ¿verdad? Entre más calcetines hagan o entre más cuellos de las camisas haga, pues así le van a pagar, ¿verdad? Posiblemente usted tiene una cuota que tiene que cubrir y si la cumple, pues ahí le paga, ¿verdad? Entonces, ven que estamos frente a todo un sistema organizacional con ciertas características, ¿verdad? Con ciertos procesos, con cierta estructura, con cierto estilo de liderazgo, con ciertos incentivos, por ejemplo. Y entonces, aquí lo interesante, aun cuando ellos también enfrentaron una gran disrupción, ¿verdad? Y un proceso de cambios muy acelerados, como el que nosotros vivimos ahora, lo cierto es que mucho de lo que tenemos ahora viene heredado de esa época. Y no solo en nuestras organizaciones, también a veces en las escuelas, en nuestras familias, en cómo funciona incluso nuestra vida en sociedad, ¿verdad? Mucho viene terriblemente influenciado por la revolución industrial, ¿verdad? Estas ideas de especialización, estas ideas de organización, de un tipo autoritario, un tipo de liderazgo autoritario, etcétera, todo eso ha prevalecido en nuestras organizaciones hasta el día de hoy, ¿verdad? Y esa es la verdad. En realidad seguimos, si vemos nuestras organizaciones, están inspiradas todavía en esta época, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque nuestras organizaciones y todo está diseñado para esto, en realidad estamos viviendo este mundo, como hoy aquí, que estamos muchísimas personas conectadas a hacer un evento presencial con 350 personas, hubiera sido muy difícil, con una logística, con una gran barrera de entrada para yo poder estar conversando con ustedes hoy, ¿verdad? Entonces, tenemos un mundo que cambió, tenemos un mundo donde hay gran incertidumbre, ¿verdad? Y eso que aquí estoy hablando de la pandemia, pero no de lo que se nos viene, ¿verdad? De que se nos viene inflación en todo el mundo, que se nos viene una crisis que no hemos terminado de salir, ¿verdad? Que más bien agravada por otros factores. Se nos viene el cambio climático, se nos viene una serie de condiciones que nos dicen, pues el mundo va a seguir así, ¿verdad? El mundo va a seguir, vamos a seguir como organizaciones enfrentando esta gran incertidumbre. Y tal vez ustedes se acuerdan al inicio de la pandemia, que precisamente nos era imposible prever más de 2 semanas adelante, es que no podíamos ni prever 3 meses adelante, ¿verdad? Era imposible, no sabíamos, enfrentábamos algo que era totalmente nuevo, no sabíamos cómo se iba a comportar el virus, no sabíamos, un poco los seres humanos bloqueamos el dolor, ¿verdad? Y eso nos permite vivir, pero realmente si uno recuerda, no sabíamos si iba a haber vacunas, no sabíamos realmente cómo se transmitía el virus, no sabíamos muchas cosas y eso hacía imposible prever. Ese es el tema cuando uno enfrenta grandes disrupciones y crisis, ¿verdad? Disparan la incertidumbre. Entonces, bueno, ahí es donde decimos, en realidad vivimos en el famoso mundo VUCA, que de hecho andan otras siglas por ahí, pero en realidad vivimos son bonitas las siglas porque yo creo que rescatan mucho de esto que hemos sentido y que lo han sentido otras generaciones atrás también, ¿verdad? Pero que es cierto que va acompañado por una gran volatilidad, que hoy podemos planear para unas cosas y mañana pasan otras, ¿verdad? Estamos todos metidos en un mundo que es un sistema complejo, ¿verdad? Donde un pequeño cambio aquí tiene implicaciones, ¿verdad? La famosa teoría del caos, que siempre se hace el enunciado como que un aleteo de una mariposa en Brasil causa una tormenta tropical en Sudáfrica. Y es que así es el mundo en que vivimos. Entonces hay mucha volatilidad, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, hay mucha complejidad, que es precisamente esto que estoy hablando, que es muy difícil prever realmente cuáles son las implicaciones de lo que yo hago, ¿verdad? Cuáles pueden ser los efectos de cosas tan complejas como una pandemia. Y la ambigüedad, ¿verdad? Ya no es tan fácil como decir, hago esto y pasa esto, ¿verdad? Sino que los resultados son ambiguos, los posibles efectos son difíciles de prever. Entonces, bueno, estamos en un mundo que estaba diseñado todo para que fuera fácil de prever,
¿verdad? Para que vean que era un mundo en el que nos basábamos en productividad, vean que era un mundo en que nos basábamos en hacer mucho, en ser muy eficientes, en cortar las piezas correctas, etcétera. Y ahora pues estamos en un mundo donde eso no es tan fácil, ¿verdad? Estamos en un mundo VUCA, donde el gran reto es decir, ¿qué es lo correcto, verdad? Hay una frase muy famosa de David Tees, que es un académico muy importante en el área de estrategia, que dice que en tiempos de incertidumbre, uno tiene, más que hacer las cosas correctamente, uno tiene que hacer las cosas correctas. Pero vean que en este escenario es muy difícil saber cuáles son las cosas correctas, ¿verdad? Y por eso ahí es donde tiene que estar toda nuestra energía. Y aquí siempre me gusta poner un ejemplo que, imagínense que ustedes son una fábrica de zapatos y que ustedes toda la vida han hecho zapatos de tacón alto y son los mejores y han alcanzado una gran productividad haciendo zapatos de tacón alto, sacan los mejores zapatos de tacón alto y de la forma más rápida, ¿verdad? Y ustedes están ahí haciendo zapatos de tacón alto y se viene la pandemia y resulta que la gente deja de usar zapatos de tacón alto. Incluso yo ahora no me acostumbro otra vez a los zapatos de tacón alto, ¿verdad? Me acostumbré tanto a usar Crocs y pantuflas todo por año y pico, que ahora difícilmente los aguanto durante incluso una clase, ¿verdad? Entonces, no importa que usted haya sido extremadamente bueno en hacer zapatos de tacón alto, en este momento usted tiene que estar haciendo zapatos cómodos, ¿verdad? Porque es lo que la gente necesita, ¿verdad? Y en este momento, ahora que ya vamos saliendo, incluso zapatos cómodos que sean estéticamente agradables. Entonces, es más importante sacar muchos menos zapatos estéticamente agradables, pero cómodos, que volver a los números tan importantes de productividad que usted tenía en algo que no es lo que la gente quiere. Entonces, ese es parte de los grandes retos que tenemos en este mundo VUCA. Y ahí es donde entra, para unir los dos temas, donde entra el aplicar estos principios, estos valores que vimos de las metodologías ágiles hacia toda la organización. Y entonces esa es la tendencia que hemos visto ya en los últimos años, ¿verdad? Estamos viendo una tendencia que nos dice, bueno, la organización ágil es una organización que tiene capacidad de respuesta, que es versátil, que es resiliente, que le importa la innovación y que se adapta, ¿verdad? Es una organización que puede reconstruirse, que puede reconfigurarse, ¿verdad? De manera que pueda entender estos grandes retos y responder, ¿verdad? Que entienda rápido, tampoco de nada sirve con que usted se dé cuenta que la gente quiere zapatos bonitos y cómodos, ¿verdad? Que ya no solo sean bonitos y de tacón alto, sino que quiere algo cómodo, si usted se da cuenta demasiado tarde, ¿verdad? Usted tiene que darse cuenta rápido, reaccionar y transformarse de acuerdo a eso, ¿verdad? Y es mucho, vean que aquí es donde se une, porque esto es, digamos que esta fue la evolución de todo esto de la agilidad que vimos a nivel de proyecto, porque precisamente eso era lo que nos pasaba, ¿verdad? Con las metodologías de cascada, era muy, digamos, compatible con el taller que vimos de la revolución industrial, porque hacíamos las cosas secuencialmente, partiendo como de que no íbamos a tener incertidumbre, ¿verdad? De que vamos a tener los requerimientos y que somos lo suficientemente buenos para sacar los requerimientos desde el principio, incluso para ver análisis de riesgo y estas cosas y prever todo lo que va a pasar. Pero luego, como era algo tan complejo, con mucha incertidumbre, porque los usuarios tienen mucha incertidumbre, ni ellos mismos saben lo que realmente necesitan, entonces, pum, se estrellaba contra la incertidumbre y contra la realidad. Y entonces ahí surgieron las metodologías ágiles que nos permitían adaptarnos a eso, que nos permitían, digamos, comernos el elefante a mordiscos, ¿verdad? Empezar a hacerlo en ciclos. Entonces, es lo mismo, necesitamos una organización que de alguna forma responda también a esos cambios, ¿verdad? Que no esté toda configurada como si no fuera a haber cambios, como si todo fuera predecible y como si no estuviéramos en el mundo VUCA en el que realmente estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, si les gustan los memes, este es el meme que me gusta de organizaciones ágiles, ¿verdad? Porque es una organización que improvisa, que adapta, que se sobrepone, ¿verdad? De las cosas. Vean que improvisar, y aquí es donde podemos profundizar, digamos, en muchos de
de los temas que son más de mentalidad. Vean que la agilidad y entender las metodologías ágiles, por ejemplo, entender cómo funciona Scrum, en realidad es algo que uno puede aprender muy rápido, ¿verdad? En la versión completa de este curso, pues dedicamos, sí, una de las sesiones para que todo el mundo se nivele y los que no han estado expuestos a esta metodología, pues la entiendan y entiendan el porqué de estas características que ya buscamos a nivel organizacional, pero en realidad eso es algo fácil de aprender. Lo difícil es cambiar la mentalidad. Porque vean que, por ejemplo, improvisación es una mala palabra en la mayoría de las organizaciones, ¿verdad? Precisamente porque estamos con la mentalidad de la revolución industrial, aunque vivamos en este mundo. Entonces, si usted dice, voy a improvisar, pues seguro su jefe se enoja, ¿verdad? Porque usted, ¿por qué tiene que andar improvisando? Eso es malo. Pero en realidad es parte de ese cambio de mentalidad que queremos lograr. En realidad la improvisación es algo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la improvisación nos permite adaptarnos, nos permite responder y muy importante, nos permite darnos cuenta cuando algo no es lo correcto, cuando no estamos haciendo los zapatos cómodos, ¿verdad? Si improvisamos, nos damos cuenta más rápido que no estamos haciendo los zapatos cómodos y que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces vean que es una forma diferente de abordar la vida en las organizaciones, de abordar el comportamiento, el liderazgo, cómo trabajan los equipos, y esa parte es la complicada. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos de una organización? Y aquí ya voy a ir hablando un poco del tema de la charla, que en realidad son los grandes retos que las organizaciones se enfrentan cuando empiezan a volverse organizaciones ágiles. Vean que para definir un sistema organizacional, ¿verdad? Realmente un diseño organizacional, nosotros no podemos definirlo solo en términos de una cosa. Así como cuando vimos la foto, no podemos decir, solo hay un jefe, ¿verdad? Un jefe con estilo autoritario. No, ese jefe con estilo autoritario va bien porque estamos hablando de división del trabajo, porque estamos hablando de que todo el mundo está trabajando por partes y también hay un sistema que paga destajo porque eso también nos sirve, ¿verdad? Dentro de todo ese diseño, que todo va para el mismo objetivo de la masificación de las cosas, ¿verdad? Y por algo ese diseño viene, por ejemplo, de Ford, que con ese sistema logró masificar el automóvil, ¿verdad? Entonces, vean que no podemos hablar solo de uno de los elementos. Y ese ha sido también yo creo que una de las debilidades. Aquí siempre me gusta aclarar, por ejemplo, que a pesar de la fuerte tendencia que hemos visto últimamente en términos o alrededor de la agilidad, ¿verdad? Primero de las metodologías ágiles y de Scrum, y en general en términos ya de organizaciones ágiles, que sobre todo en banca hemos visto una tendencia muy fuerte a hacer cambios estructurales, inclusive, ¿verdad? Para apoyar la agilidad. Pues yo siempre creo que más allá de la tendencia, no todo tiene que ser ágil, por ejemplo, ¿verdad? Que no todas las organizaciones tienen que ser ágiles. Hay organizaciones que están precisamente por productividad, ¿verdad? Que tienen que tener sistemas todavía como los de la revolución industrial y eso no es problema. Hay proyectos, yo con muchos años de enseñar project management y de trabajar todavía en algunos proyectos, pues yo no creo que todos los proyectos tengan que seguirse con Scrum, por ejemplo. Y esa creo yo que es una de las grandes diferencias del enfoque que damos aquí en INCAE a estos temas, ¿verdad? Sino que nosotros necesitamos entender muchas veces qué es lo que queremos lograr y entonces entender cuándo esto aplica y cuándo no. Y yo creo que esa es la gran diferencia, porque mucha de la gente, precisamente por el grado digamos, de tendencia que esto ha tenido en los últimos años, son como ágil, ¿verdad? Todo tiene que ser ágil, y si usted no hace ágil, pues ya fuera, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ir más allá y tenemos que pensar precisamente en el diseño organizacional como un todo, en esos 4 elementos, ¿verdad? Que es la única forma, ¿verdad? Que tenemos que diseñar conscientemente, entender realmente por qué ágil funciona, dónde ágil funciona y qué no, y por qué ágil funciona, mucho más allá de la tendencia, que esa es la cosa, porque posiblemente la tendencia en algunos años desaparecerá, como les conté, cuando me gradué hace 20 y pico de años, pues era la reingeniería de procesos de negocio, que ya nadie les dice así, pero eso no quiere decir que no hagamos análisis de procesos, ¿verdad? Que no mejoremos las cosas.
simplemente el nombre cambió. Pero entonces, cuando ágil haya desaparecido, si es que desaparecen algún día, tenemos que entender qué es lo de ágil que funciona, ¿verdad? Y cuándo funciona y por qué funciona. Entonces, bueno, el otro profe que me acompaña cuando damos la versión completa de este curso, que es el profesor Carlos Rodríguez, precisamente es experto en la parte organizacional, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran valor de esto, que entonces nosotros nos centramos precisamente en esos, él dice que esto es como una mesa y las 4 patas tienen que estar bien, ¿verdad? No podemos hablar de organizaciones ágiles diciendo vamos a cambiar solo la estructura sin completar las 4 patas de la mesa, ¿verdad? Y eso es parte del gran trabajo que hay que hacer. Entonces ahí es donde yo diría que ese es el principal reto que tenemos, ¿verdad? Ahora voy a enumerar otros que vienen de una encuesta interesante, pero el principal reto es tratar de cambiar a la agilidad, tener una organización ágil con las características que vimos antes, sin preocuparse por todos los elementos, ¿verdad? Tratar de decir, bueno, voy a cambiar los procesos y ahora todos vamos a hacer Scrum, pero sin cambiar la cultura. Sí, sigo haciendo la misma cultura de antes, ¿verdad? Una cultura donde individualista, por ejemplo, ya eso no pega, ¿verdad? Es una mesa con una pata que no está bien. Entonces, bueno, ese es el principal reto, entender que esto, más allá de una tendencia, es un diseño organizacional enfocado para la innovación, para la respuesta al cambio. Y eso requiere un diseño de estos elementos. O sea, que tengamos una compañía que opere todo el tiempo bajo la mentalidad ágil, ¿verdad? Uno de los casos que vemos con frecuencia, que más se han analizado, ¿verdad? En este tema es el del banco ING, que precisamente hizo una reestructuración de sus equipos. Totalmente la estructura organizacional la cambió a algo así, ¿verdad? Que es por equipos, por capítulos, etcétera, que son estructuras que ya, digamos, difieren mucho, van mucho más allá de la estructura jerárquica tradicional, ¿verdad? La estructura que es por silos y por niveles jerárquicos muy bien definidos. Entonces, bueno, vean que este es un ejemplo de la parte de estructura, ¿verdad? Que es un poco pasar de esto a algo más en redes, algo más en equipos, etcétera, incluso algo un poco más matricial. Entonces, eso es la parte de estructura, pero recuerden que la parte de incentivos tiene que cambiar, que la parte de cultura tiene que cambiar, y liderazgo, y que nada de esto se puede hacer si no tenemos el liderazgo que es, ¿verdad? Entonces, ahí es donde necesitamos hacer un gran trabajo, ¿verdad? Y un trabajo también de administración de ese cambio, ¿verdad? Aplican los principios que en la academia hemos estudiado por años de cómo lograr el cambio en las organizaciones, ¿verdad? Porque al final, sea agilidad o sea cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo que necesitamos es un cambio organizacional, es preparar a la empresa para empezar a pensar diferente, ¿verdad? Y esto requiere un esfuerzo. Entonces también todo esto tiene que ser liderado por entender cómo se logra el cambio en una organización. Bueno, ahora sí, hablemos de los retos principales, y este es un estudio que es un estudio que se hace año con año. Es más enfocado en temas propiamente de Scrum y propiamente, digamos, de metodologías ágiles. Tal vez no tanto Scrum, sino de metodologías ágiles, más a nivel de tecnología, pero yo creo que nos da una luz de cuáles son los problemas que realmente enfrentan las empresas cuando quieren hacer esta transición. Entonces, el primero es inconsistencias en los procesos y las prácticas, ¿verdad? Necesitamos entender estas cosas y necesitamos ser consistentes. ¿Qué es lo que pasa cuando algo está tan en tendencia? Que todo el mundo quiere ser ágil. Entonces, todo el mundo dice, voy a hacer una reunioncita, el stand-up meeting, ¿verdad? Que es una reunión diaria, el daily scrum, lo voy a hacer todos los días, pero todo lo demás sigue trabajando tradicional. Entonces, obviamente ahí empezamos a tener una inconsistencia y empezamos a tener unos híbridos que al final lo que nos pueden hacer es terminar diciéndonos, esto no sirve, ¿verdad? O terminar con lo peor de los dos mundos, precisamente porque no estamos adoptando bien las prácticas, ¿verdad? Y hay una gran inconsistencia. Eso lo hemos visto muchísimo en las organizaciones. Choques culturales es el segundo más fuerte reto que la gente ha experimentado, y es precisamente esto, ¿verdad? No podemos hablar de agilidad en una empresa que castiga la improvisación o que castiga el error, ¿verdad? Que castiga fallar.
porque más bien lo que queremos es lo opuesto, queremos que la gente falle para que se dé cuenta rápido de lo que no hay que hacer. Vean que no es que queremos aceptar el fallo por ser mediocres, lo que queremos es aceptar el fallo porque con el fallo uno aprende rápido. Lo que uno castiga es no aprender de los errores, no el error. Entonces, esto es terriblemente difícil en algunas organizaciones, entonces ahí es donde se dan ese tipo de choques culturales. La resistencia general de la organización a los procesos de cambio, vean que por eso no lo podemos dejar al azar, ¿verdad? Si queremos convertirnos en una organización ágil, tenemos que administrar el cambio, ¿verdad? Para que ya el cambio sea parte de nuestras vidas. Esa es como la gran ironía. Queremos ser ágiles para abrazar el cambio, pero para poder llegar a ser ágiles sí tenemos que hacer una administración de ese proceso. Falta de habilidades, ¿verdad? Y experiencia. Hay que formarse en la agilidad, ¿verdad? Hay que entender los principios y sobre todo, como les digo, entender la mentalidad que necesitamos, ¿verdad? Y eso es más sobre la práctica. Ausencia de participación y de liderazgo, más bien ahí va una I, y de liderazgo, ¿verdad? Vean que estos procesos no funcionan si no hay una participación y si no hay un fuerte liderazgo. Y por lo tanto, apoyo administrativo inadecuado y falta de patrocinio, ¿verdad? Siempre, como todo gran proyecto, eso es algo que ustedes siempre van a ver. El apoyo que venga desde arriba es fundamental. Por eso es importante también que los líderes de las empresas se formen en estos temas para poder manejarlos adecuadamente, ¿verdad? Y poder bajarlos adecuadamente. Bueno, entonces, ¿qué consejos para ir cerrando y que nos quede un espacio para preguntas? ¿Qué consejos tenemos para la transformación? Y este es un artículo muy, muy interesante de uno de las personas que se ha dedicado más a hablar al tema de las organizaciones ágiles. Lo primero es aprender realmente cómo funciona, ¿verdad? Ya les digo, hay que entender bien la metodología, hay que entender cómo funcionan. Esto nos permite, el punto 2, entender bajo cuáles condiciones ágil funciona mejor. Lo peor que ustedes pueden hacer es tratar de meterle agilidad a un proceso que no la necesita, ¿verdad? Que necesita estabilidad más bien. Tenemos que entender cuándo es que esto funciona. Y yo creo que ese es uno de los retos más importantes en algo que se ha vuelto tendencia como este tema. Empezar pequeño y dejar que corra la voz, ¿verdad? Empezar con proyectos pequeños que tengan impacto. Customizar ágil, pero hasta que lo hemos entendido, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, voy a hacer esta adaptación de la metodología, pero por lo menos tengo que haberla corrido algunas veces tal y como es, ¿verdad? Practicar ágil en el nivel más alto de gerencia. Vean que es muy importante que en el nivel más alto de gerencia, esto es una cosa y siempre lo digo en los cursos, nosotros necesitamos liderar con el ejemplo de la agilidad en todo momento, ¿verdad? Quiere decir que en todo momento, aunque yo tenga una reunión y, por ejemplo, las cajas de tiempo son importantes en ágil, esa reunión tiene que tener un inicio y un fin definido y una agenda y tenemos que priorizar esa agenda y si no llegamos, pues quedará para la otra, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo tenemos que estar liderando con el ejemplo, sobre todo desde nuestro papel de líderes, ¿verdad? Y destruir las barreras contra los comportamientos ágiles, que precisamente va a ser todo aquello como el individualismo, la meritocracia, que parece siempre algo bueno, pero en realidad en términos de la vida no es algo tan bueno, porque la meritocracia es esencialmente individualista y este es un sistema que trabaja más por equipo. Entonces, ese tipo de comportamientos que, como les digo, pueden ser muy buenos en otra organización, no son muy buenos en una organización ágil. Entonces, tenemos que empezar a destruir esas barreras. Bueno, entonces esos son los consejos que tenía para hoy. Bueno, aquí hay algunos datos para que vean que funciona. Hemos visto unos temas interesantes en las últimas encuestas de que incluso hablan de un aumento en el desempeño financiero, ¿verdad? De alrededor de un 30%. Y por supuesto, lo que más esperamos, satisfacción laboral, satisfacción del cliente, incluso desempeño operacional, es algo de lo que hemos empezado a ver en las organizaciones ágiles. Bueno, entonces termino ya para contestar algunas preguntas, Jenori. Y aquí están tus diapositivas con alguna información extra del programa de organizaciones ágiles. No sé si quieren ya contestar algunas preguntas que haya ahí. Sí, si quiere pasamos la presentación. Ajá. A la siguiente slide. Bueno, ahí están los objetivos de este programa, ¿verdad? Para los que estén más interesados.
que es precisamente lo que les he hablado, ¿verdad? Ir un poco más allá de la parte de moda, aunque sí la vamos a entender, la parte de las metodologías, pero llegar precisamente a la parte organizacional, que es algo además en lo que somos expertos en INCAE. Y ahí está lleno. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Nos queda muy claro cómo la agilidad es hoy en día una herramienta que nos ayuda a alcanzar liderazgo de servicio, ¿verdad? Una cultura de colaboración, creando un mejor clima organizacional y asimismo a mejorar el desempeño financiero y operativo de las organizaciones. En esa pueden ver las fechas de la próxima edición del programa. Lo vamos a tener del 17 al 26 de agosto. La modalidad es online en vivo. Las clases son interactivas. Tenemos un total de aproximadamente 32 horas sincrónicas y 10 horas asincrónicas. En un horario muy conveniente para combinar con las funciones laborales de 4 de la tarde a 8 de la noche en hora de Centroamérica, para que ustedes también la adecúen a la hora de su país, ¿verdad? Y contamos con planes de financiamiento. Así que los invitamos a todos, ¿verdad? A que consulten. Ahí les vamos a dejar también mis datos de contacto para que cualquier consulta que tengan, con mucho gusto me la puedan hacer. La pueden hacer por WhatsApp, por correo o por teléfono, por el medio que les quede más cómodo. Entonces ahora vamos a pasar. Nada más agregar que parece 4 horas mucho, pero hacemos muchas cosas, ¿verdad? No, en realidad los participantes se les va rápido, se los prometo, ¿verdad? Porque hacemos casos, hacemos trabajo en grupo, hacemos dinámicas, vean que muchas de las técnicas hay que aprenderlas haciendo, entonces trabajamos en un proyecto en su misma compañía, ¿verdad? Sí, esa es la única tarea que dejamos, pensar en dónde pueden ustedes empezar a implementar esto. Somos muy orientados a que lo que ustedes aprendan a ver lo puedan ir a implementar ese mismo día, y tenemos casos muy interesantes de gente que de verdad ha logrado implementar en sus organizaciones terminando el curso, ¿verdad? Entonces no se asusten porque son 4 horas, se nos va rápido, y ahí cubrimos todo. Las 10 horas asincrónicas es mucho de que ustedes piensen en el proyecto y que tengan que leer los casos, ¿verdad? Y eso sí, estar preparados para la discusión de casos, que como ustedes saben también es la metodología insigne del INCAE. Entonces no se asusten por la duración del curso. Y ahí están los datos de January. Vamos a dar un minutito y comenzamos, profesora, con las preguntas. Muchas gracias por su participación. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a ver cuánto tiempo nos alcanza. Dice Carla Pérez, consejos para una organización o entidad bancaria que debe cumplir con mucha documentación y procesos al ser regulado, o algún caso efectivo de éxito. Bueno, en banca más bien es donde tenemos más casos de éxito. Vieron que después del mundo de la tecnología, ahí es donde ha habido la gran implementación. De hecho, este caso ING, si quieres buscar más, ¿verdad? Es uno de los casos que de hecho tratamos profundamente en el curso, pero ING hay mucho en internet de la experiencia de ellos, ¿verdad? Yo creo que la regulación es un requerimiento más, ¿verdad? Si uno tiene aquí el secreto es que yo tengo que tener los equipos multifuncionales, ¿verdad? Y si eso incluye tener a la persona que encarga de regulaciones, o tener al abogado o al que tenga que ver esas partes, pues esa es la persona que tiene que estar ahí, de manera que lo que yo voy sacando, ¿verdad? Acuérdense que esto es muy cíclico, pues yo vaya sacando cosas que cumplen la regulación, ¿verdad? Pero en banca yo creo que es donde más tranquilos podemos estar, porque es donde más casos de éxito hay en este momento, ¿verdad? Es uno de los sectores donde esto ha probado ser más importante, precisamente porque banca ha estado sujeto a una disrupción muy grande, ¿verdad? Ya todos, yo pregunto aquí, ¿hace cuánto usted no va al banco? Pues algunos son años de no poner un pie en el banco, ¿verdad? Siendo una institución milenaria. Por eso es algo que me gusta mucho analizar en clase, ¿verdad? Porque es una institución del tiempo de los fenicios, prácticamente, que se ha visto sujeta a una gran disrupción y ha respondido de acuerdo, ¿verdad? Y en parte de eso se lo debemos a esta opción de la agilidad. Entonces hay mucho material, y si quieres ver un caso específico, pues ING es el caso que digamos más se ha estudiado. Perfecto. Jean Martínez nos dice, ¿es necesario contar con la participación de toda la organización si se quiere implementar Scrum? A pesar de que
No, a pesar de que, No. de que se quiera de que se adquiera conocimiento suficiente para implementarlo en un área en particular. Pues no, vamos a ver, hay etapas, ¿verdad? Vamos a ver que esta transformación puede ser radical o puede ser incremental. La transformación incremental tiene sus ventajas y una es que vamos poco a poco. Entonces puede empezar en un área, aquí lo clave es, incluso lo hemos visto empezar a nivel de proyecto específico y a partir de ahí, en uno de los consejos que les puse es que se corra la voz, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer a nivel de proyecto. Lo importante aquí es que sí, los que tienen que entregar el producto funcionando, ¿verdad? Es el resultado del proyecto que funcione, si todos estén en la misma página, ¿verdad? Esto no quiere decir que toda la organización tenga que estar así, pero sí tienen que, por ejemplo, si yo necesito a alguien de finanzas, del departamento financiero, esa persona tiene que estar en el equipo, por ejemplo, o tiene que tener cierta disposición para trabajar, cierta, digamos, disponibilidad. Entonces, depende más de qué es lo que yo quiero hacer y que esos que están relacionados a eso que yo quiero hacer, sí estén enterados, ¿verdad? Y el resto, pues son cambios que van graduales. Cuando ya tenemos más equipos, podemos escalar ágil y cuando ya podemos escalar ágil, podemos considerar si realmente tenemos que hacer el cambio organizacional. Y ahí sí ya es otra historia, ¿verdad? Porque acuérdense que no es solo la estructura, sino que es también la mentalidad, también la cultura, el liderazgo y los otros componentes. Okay, gracias. Nos consulta Milagro Prado. Para una organización que ya vive y se maneja con el ADN de la metodología ágil, ¿cuál es el principal reto, resultado de la pandemia desde tu perspectiva? Ah, sí, muy interesante. Yo a veces creo que un poco el reto a veces es ver si todo tiene que ser ágil, ¿verdad? Porque a veces hay algunos procesos que tal vez necesitan otro tipo de abordaje, ¿verdad? Es un poco decir realmente una personalización, ¿verdad? De las necesidades de acuerdo a la incertidumbre que cada empresa maneje, ¿verdad? Luego, pues siempre va a pasar un poco, habría que ver dónde están cada pata de la mesa, ¿verdad? Hemos visto organizaciones que ya trabajan mucho en ágil, pero todavía no han cambiado, por ejemplo, totalmente sus sistemas de incentivos, totalmente no han cambiado su estructura, por ejemplo. Entonces, a veces sigue ese reto de empezar a cambiar esa otra parte organizacional, ¿verdad? Es ya como un sistema completo, ¿verdad? A veces hay que ver cuáles elementos de ese sistema realmente están donde tienen que estar. Ese es el siguiente paso. Ok. Nos consulta Mario, ¿es posible mantener la estructura jerárquica piramidal de las organizaciones y al mismo tiempo trabajar en un ambiente ágil o es necesariamente se debe cambiar de raíz la estructura piramidal? No, pues en realidad son etapas, como les digo. Incluso para algunas organizaciones, pues mantener la estructura piramidal al mismo tiempo que los equipos ágiles puede ser posible en el mediano plazo, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay que hacer el análisis realmente de dónde está uno, de a dónde quiere llegar. Puede ser que esa sea un estado temporal y que sea el lugar al que queremos llegar. Pero la transformación radical versus la incremental, cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces no necesariamente es que uno amanece mañana y cambia la estructura y hace un cambio radical, ¿verdad? Eso depende de quién es uno, de lo que busca, en qué tipo hasta de industria está. Entonces eso es lo que hay que analizar, ¿verdad? A ver cuáles son las etapas y si una etapa es la coexistencia de los dos sistemas, pues si es solo una etapa, si es el fin, si es ya lo que uno aspira, o es una etapa de transición hasta llegar a la agilidad organizacional. Ok, y alguna pregunta relacionada a esta otra también dice, ¿qué tipo de liderazgo actual es requerido para patrocinar la transformación hacia una organización ágil? Bueno, hablamos en ágil mucho del líder servidor, ¿verdad? Vean que el autoritarismo no nos funciona tanto en la agilidad. Y vean que no digo que no funcione en otros diseños, ¿verdad? Hay diseños en los que sí funciona, pero para la agilidad y para la innovación no nos funciona tanto.
¿verdad? Necesitamos un líder que deje trabajar. Tal vez si lo tengo que resumir, es alguien que deje trabajar y que más bien cree las condiciones para que la gente saque la innovación. Vean que esto es sobre todo para innovar. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que sirve para impulsar la agilidad, ¿verdad? Un líder que más un líder servidor, más que un líder que dice esto es lo que hay que hacer y así se hace, ¿verdad? En realidad es alguien que escucha, ¿verdad? Que escucha mucho. Son equipos donde no, a la gente no le da miedo contradecir, por ejemplo. Entonces es un líder que incluso recibe bien que le contradigan, ¿verdad? Lo ve como aprendizaje. Entonces, bueno, esa es la parte más difícil, tener de hecho ese estilo de liderazgo porque estamos acostumbrados muchas veces a otra cosa, ¿verdad? Incluso, y no solo nosotros como líderes, también las personas que trabajan para nosotros están acostumbrados a eso, hasta pueden decir, esta ¿qué va, verdad? No nos dice qué hacer y eso no me gusta, eso puede pasar. Entonces, viene de los dos lados, por eso es que ese cambio de cultura es uno de los grandes retos, uno de los retos más reportados por la gente que hace estas transformaciones. Sí, nos preguntan cuáles con su experiencia son los factores que ayudan a reducir esa curva de adaptación. Bueno, son estos que vimos, ¿verdad? Yo creo que primero entender que el sistema se cambia completo, ¿verdad? Que no puede dejar una parte sin cambiar, ¿verdad? Que tiene que apuntar en la dirección correcta en todo, porque si no, esa brecha causa problemas de implementación. Y luego yo creo que el otro es no entender la agilidad completamente, ¿verdad? No entender el cambio de mentalidad que necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo otro importante. Vivir la mentalidad ágil en el día a día, que eso no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil como decir, a partir de mañana trabajamos en sprints, ¿verdad? No, se requiere un poco más, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas a las que hay que ponerle atención. Entender bien la metodología, ver cuándo sirve, entender bien el sistema organizacional y los cambios que hay que hacer en cada uno de los componentes. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de la presentación, estamos justo con el tiempo, pues agradecerles a todos, ¿verdad? Su participación, muchísimas gracias también a la profesora Fernández, ha sido un gusto contar con esta valiosa información, espero que esto nos inste a seguir investigando, ¿verdad? Y tratando de trasladarnos hacia esa agilidad y los beneficios que ella conlleva para las personas y para las organizaciones. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde-noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.